Mis amados hermanos, quiero que vayamos en esta mañana, los invito a que vayamos a la palabra en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 7, desde el versículo 24. Y vamos a hablar de la fe de la mujer sirofenicia. Dice aquí en mi Biblia. En otro evangelio es identificada como la mujer cananea. Pero bueno, vamos a detenernos hoy aquí en esta palabra. Y leo la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y en favor de todo aquel que la escucha en esta mañana. Dice: levantándose de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y entrando en una casa, no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse. Porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. La mujer era griega y sirofenicia de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Pero Jesús le dijo: deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Respondió ella y le dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Entonces le dijo: por esta palabra, ve, el demonio ha salido de tu hija. Y cuando llegó ella a su casa, halló que el demonio había salido y la hija acostada en la cama. ¡Wow! ¡Qué maravilloso recrear este tiempo! ¡Qué maravilloso recrear esta señal y este milagro que fue manifestado en este tiempo en la vida de la mujer sirofenicia! Pero qué maravilloso, y más allá de ver la estructura del milagro y lo que ocurrió, lo majestuoso de esto, hoy quiero que nos detengamos en las actitudes de esta mujer, en lo que presenta Jesús para ella y en lo que ella asume muy a pesar de lo que Jesús le dice, de lo que la sociedad implanta, de lo que la ley regula, más allá del pensamiento de los hombres y cómo ella actúa. Lo primero es que aquí en esta palabra podemos encontrar un primer elemento. Ella oyó acerca de él. Él no tenía la intención de propiciar ese momento y de que se hiciera efectivo ese milagro. Y si nos detenemos, ese milagro, el efecto del milagro se minó en la casa de esta mujer con su hija, que estaba lejos. Pero el corazón de ese milagro estaba implantado en la fe de esta mujer. Y esta fe de esta mujer sirofenicia rompe toda estructura, rompe todo paradigma, rompe todo lo que está exquisitamente diseñado, acomodado, organizado y muy cuadriculado. Escucha atentamente. Entonces ella oye que viene Jesús. Jesús trata de no avisarle a nadie porque Jesús quiere tener un tiempo con sus discípulos, quiere tener un tiempo de compartir, de enseñarle, muy tranquilo, en la paz de la intimidad, y sin embargo ella escucha, ella oye que Jesús llega y se mueve inmediatamente, porque su fe es el motor
porque ella entiende y reconoce que Jesús es el único que puede entregar la solución a su necesidad, porque Jesús es el único que puede transformar su panorama y su realidad. Y ese Jesús de ese tiempo, en ese lugar, en esa región de Tiro y Sidón, es el mismo Jesús de hoy, siglo XXI, año 2026, año del ensanchamiento. Es decir, que es el mismo Jesús que está ahí, disponible para ti y para mí. Es el mismo Jesús que hoy obra con el mismo amor y la misma misericordia, la misma compasión. Es el mismo Jesús que quiere atraer tu corazón hacia Él. Es el mismo Jesús que por gracia te entrega la salvación. Ese es el mismo Jesús. Entonces ella se mueve a través del motor de la fe. ¿Y por qué digo rompe las estructuras? Y usted dirá, pero si analizamos de manera natural lo que dice Jesús, wow, pero ¿por qué Jesús se expresa así ante esta mujer y le habla de esta manera? Y era que existían unas marcadas reglas religiosas y marcadas en la ley de los judíos. Y él habla de los hijos porque los judíos eran marcados como el pueblo de Dios. Y toda esa marca de los judíos, ellos se la creyeron muy bien, se la creyeron demasiado y se la tomaron muy en serio. Por ahí hay una hijita que me dijo, madre, este año voy con toda, y este año ha tenido asignación, y me dijo, pero se lo tomó muy en serio, así, tal cual lo tomaban los judíos. Lo tomaron muy en serio. Y entonces era el pueblo elegido de Dios y según ellos los únicos merecedores de esa gracia. Y definitivamente ni ellos, ni nosotros, ni nadie merece la gracia, merece el favor de Dios. Pero precisamente eso significa la gracia, que aún indignos Él lo entrega por amor, por su misericordia. Por eso a una hijita yo le decía en estos días, no tienes que hacer nada. No tienes que pagar el milagro, porque es que ya Jesús pagó en la cruz por ti, por mí, por nuestra salvación, por nuestras enfermedades. Él ya pagó. Entonces nosotros no necesitamos hacer nada. Pretender pagar es desconocer su amor, su misericordia y su soberanía. Es desconocer su poder. Entonces, ahí entre esa diferencia muy marcada, entendamos que esta mujer no era judía. Esta mujer dice aquí que ella era griega y que y sirofenicia de nación. Pero sin embargo, a ella no le importó. Ella rompió toda estructura. Podríamos decir que esa vasija fue rota. Podríamos decir que el odre se rompió. Que pasó el odre viejo y se despojó del odre viejo y vino ese odre nuevo para depositar, para que Jesús pudiera depositar ese vino nuevo en ella. Entonces, por eso es ahí el comentario que hace Jesús y le dice, el plan mío en este momento era estar aquí y entregarle a los hijos de ese pan. Pero ella, rompiendo toda estructura y dejando atrás ese odre viejo, ella le dice algo que nos rompe la cabeza y que rompe todo paradigma, rompe, insisto, toda estructura. Y es, aún los perrillos comen de las migajas que dejan caer los hijos. ¡Wow! ¡Qué nivel de fe! Nivel de fe
pro. Nivel de fe pro. Por favor, aún los perrillos comen de esas migajas. Increíble poder imaginarnos esto, pero si nos vamos a nuestra realidad, los hijos no aprovechan ese alimento, no aprovechan ese pan, pero la bendición que se iba a perder recae sobre aquel que la anhela, que la quiere, que la desea. Un ejemplo de eso, Jacob. Esa bendición de la primogenitura fue menospreciada. Y todo el mundo dice, sí, Jacob se la robó. Pero ¿por qué no lo analizamos con el vaso medio lleno y no medio vacío? Esaú la menospreció y se la entregó. Sino que él, después que vio todo lo que implicaba y se dio cuenta de lo que perdía, porque como dice ese adagio popular, nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Cuando lo pierde, ahí dice, ay, sí, lo que yo tenía. Entonces es el momento, hoy es el día de entrar a valorar lo que el Señor nos ha dado, lo que el Señor nos ha entregado, a valorar la gracia, a que valga la pena esa cruz. Que valga la pena esa cruz. Y yo les digo una cosa, ayer nuestro pastor tuvo una visión y él profetizaba en la noche de ayer y él decía, veo un valle y una extensión de tierra reverdecida para los hijos. Veo una extensión muy grande de tierra y es porque su pueblo se ensancha, pero también veo al límite una cerca que divide y veo a otra multitud, a otro grupo de personas que van a observar lo que está pasando y que quisieran entrar a ese territorio, pero ya no pueden. Y ese es ese pueblo que desestima y que no valora la gracia del Señor. Pero esta mujer es un ejemplo de fe, un ejemplo, una enseñanza de fe, una enseñanza de perseverancia, de insistencia, una enseñanza que rompe toda estructura y todo paradigma. Sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Y Jesús le dice, por esta palabra, ve, el demonio ha salido de tu hija. Jesús no necesita una estructura. Jesús no necesita un modelo de milagro. No necesita un modelo para obrar, para actuar. Él conoce tu necesidad. Él conoce mi necesidad y Él obra conforme a tu necesidad y a la mía. Pero qué maravilloso que nosotros hoy podamos acercarnos a Jesús, no por lo que Él puede hacer en nuestra vida, sino porque Él es Dios. Que podamos acercarnos a Jesús porque le amamos. Que podamos acercarnos a Jesús porque es nuestro amado Salvador. Más allá de las añadiduras. Yo quiero que vayamos acá en Lucas, el capítulo 5 y el versículo 37 para ir cerrando. Y Jesús aquí habla acerca del ayuno porque lo confrontan y le preguntan acerca de eso los fariseos. Y vamos a leerlo muy rápidamente. Entonces ellos le dijeron, ¿por qué los discípulos de Juan ayunan muchas veces y hacen oraciones? Y asimismo los de los fariseos, pero los tuyos comen y beben. Él les dijo, ¿podéis acaso hacer que los que están de bodas ayunen
Entre tanto que el esposo está con ellos, mas vendrán días cuando el esposo les será quitado. Entonces en aquellos días ayunarán. Les dijo también una parábola. Nadie corta un pedazo de un vestido nuevo y lo pone en un vestido viejo. Pues si lo hace, no solamente rompe el nuevo, sino que el remiendo sacado de él no armoniza con el viejo. Y escucha bien, escucha atentamente esto. Y ojalá pudieras buscarme la imagen del odre. Dice, y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo romperá los odres y se derramará, y los odres se perderán. Si nosotros nos detenemos en esta parábola que enseña Jesús acerca del odre y del vino, te voy a decir una cosa. Ese vino, la presencia de Dios, el Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas, su obra y todo, su obra transformadora y todo lo que Él hace en nosotros. Ese vino simboliza el gozo del Señor y es manifestado el fruto del Espíritu Santo en nuestra vida. Pero el odre, si nos vamos a la antigüedad, el odre era como una bolsa de cuero, por lo general una bolsa de cuero donde se depositaba el vino, sobre todo el vino nuevo. Y esa bolsa, cuando estaba muy nuevo ese odre, su textura era flexible y permitía que ese vino nuevo, ¿qué pasaba con el vino nuevo? El vino nuevo comienza un proceso de fermentación y entonces los gases empezaban a expandir esa bolsa, expandir la bolsa. Y si el odre estaba nuevo, él se expandía con esos gases y no había problema con la fermentación del vino. Y su sabor podía ir mejorando en la medida que se iba añejando. Y no había problema. Ahí se podía depositar ese vino, se guardaba y se conservaba de una manera que el producto final era un exquisito vino, una bebida exquisita. Sin embargo, cuando el odre estaba viejo, ¿qué pasaba? Ese cuero estaba tieso, muy rígido. ¿Y qué pasa? Cuando el cuero está rígido y empezaba el vino a fermentarse, lo que hacía era que el cuero se agrietaba. Yo quiero decirte una cosa, hermano. Ese odre viejo representa toda una estructura religiosa, las tradiciones, las costumbres, una religión marcada. Ahí está la imagen del odre. Si ustedes la observan, miren que es como una bolsita de cuero, y ahí se depositaba el vino. Y el efecto era maravilloso cuando ese cuero estaba nuevo, cuando ese odre estaba nuevo. Pero cuando el odre está seco, está viejo, está rígido, no permite que el vino cumpla el proceso de fermentación y llegue a su máximo esplendor, a la plenitud, al fin esperado. Y eso pasa con nosotros, y eso pasaba en la estructura de los judíos, y eso pasa con nosotros en nuestros días. Tenemos una estructura marcada y estamos delimitados. Hay un margen que nosotros mismos establecemos, un límite que nosotros mismos establecemos, y déjame que te diga, Jesús no tiene techo, nuestro Dios no tiene límites, no lo hay, el límite lo ponemos nosotros. Y es necesario en esta mañana entender que tenemos que despojarnos del odre viejo, porque el odre viejo no permite
Escúchalo bien. El odre viejo impide recibir de la gracia. Quiero decirte que en medio de esa sociedad, esta mujer sirofenicia se despojó de ese odre viejo y no le importó la estructura, la religión, lo que pensaran, la sociedad. Si tú me dices, yo encuentro un elemento común en muchos de los milagros, si no es en todos los milagros que Jesús pudo obrar cuando estuvo aquí. Y es precisamente que los hombres y las mujeres que recibieron de la misericordia de Dios y recibieron milagros del Señor, se despojaron de los odres viejos y recibieron de la gracia, recibieron el vino en odres nuevos. Dime tú si esta mujer sirofenicia no rompió toda estructura. Aún los perrillos comen de las migajas, solo la migaja, un poquitico, una mínima porción. Con eso yo me conformo porque yo sé que tú eres el Dios Todopoderoso y con esa mínima porción yo sé que tú puedes obrar en mí. Esa fe va más allá de un pequeño grano de mostaza. Esa fe es inmensa. Es como el gran árbol de la mostaza. Una cosa así tremenda. Una cosa portentosa. ¡Qué tremenda fe! ¡Qué tremenda fe la de esta mujer! Y si tú me dices y buscamos otro esquema donde se suelta, donde se rompe, donde se despoja del odre viejo, dime tú si la mujer del flujo de sangre no se despojó del odre viejo. Era repudiada por la enfermedad que padecía, porque el flujo de sangre era señal de contaminación, de inmundicia para la sociedad, para la religión, para los hombres. Pero a ella no le importó y abrió camino en medio de la multitud. ¿Y sabes qué hizo? Se conformó con tan solo una pequeña porción, el bordecito, el hilito del manto de Jesús. Y con eso fue suficiente. Y esto fue tremendo, porque Jesús estuvo frente a frente con la mujer sirofenicia y así frente a frente con otros en medio del camino. Pero con ella a sus espaldas agarró el flequillo, el bordecito de ese manto y poder salió de él. Y él hizo así. ¿Quién me tocó? En medio de la multitud. En medio de la multitud él dice, ¿quién me tocó? Y ella, asustada, había roto toda estructura, había superado todo paradigma y había llegado a los pies de Jesús. La invitación en esta mañana, mis hermanos, es a que nosotros dejemos atrás el odre viejo que no nos permite recibir de la gracia del Señor. El odre viejo que nos limita, el odre viejo que no nos deja avanzar, el odre viejo que no nos permite caminar hacia adelante, el odre viejo que no nos va a dejar ensanchar. Pero si tú cambias ese odre viejo, ese cuero rígido, ese cuero seco que sencillamente se rompe, estoy absolutamente segura y te puedo garantizar que la gracia va a llegar a tu vida, así como llegó sobre esta mujer sirofenicia y se extendió a su familia. Porque ahí donde ella estaba, allí donde ella estaba frente a frente a Jesús, Él pudo obrar de una manera maravillosa como solo lo sabe hacer Él, como solo lo puede hacer Él. Y su hija estaba en otra parte, en otro lugar. Y ahí fue sana y fue libre.
Y si nosotros nos detenemos en la palabra, en esta palabra del odre, ojalá la proyectes ya una última vez. Si nos vamos a esa palabra del odre viejo, mis amados, ahí nos damos cuenta que Jesús dice, cuando les enseña, Él dice que se pierde el vino, o sea, se pierde esa gracia, se pierde la presencia de Dios, se pierde lo que Él tiene para nosotros, pero también se pierde el odre. Que nosotros seamos ese odre que puede recibir de ese vino, de esa gracia que el Señor tiene, y que no se pierda ni el vino ni el odre, que no se pierda lo que Él tiene para nosotros, pero que no nos perdamos nosotros, que no nos perdamos nosotros. Dice, y nadie echa vino nuevo en cueros viejos, de otra manera el vino nuevo romperá los cueros, y el vino se derramará y los cueros se perderán. Se pierde todo. No se pierde solo una cosa, se pierde todo. Pero qué bueno y qué maravilloso es el Señor, que hoy nos recuerda el ejemplo de esta mujer y su fe perseverante, insistente, y su fe que rompe toda estructura, que se despoja de todo odre viejo. Así que nuestro reto hoy es despojarnos de todo odre viejo y provisionarnos como un odre nuevo, un cuero nuevo, fresco, flexible, para recibir de lo que Él tiene en nosotros. Solo así, de esta manera, podemos ver cumplida la promesa de nuestro Señor, de nuestro amado Salvador, que Él estará con nosotros, que Él permanecerá con nosotros hasta el fin de los tiempos, hasta el fin del mundo. Mis amados, no perdamos el tiempo. El día es hoy. El día es hoy de despojarnos del odre viejo y de recibir ese vino que el Señor tiene para nuestras vidas. Recuerda que sus promesas son reales, todas, sin excepción. Que tengas un día maravilloso en Cristo Jesús. Si este mensaje fue de bendición para tu vida y te gusta escuchar la palabra de Dios, te invitamos a darle like a este video, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para recibir todas las notificaciones. También puedes dejarnos tus comentarios y peticiones de oración. Estaremos felices de orar por ti. Dios te bendiga y nos vemos en el próximo servicio.